Here, make Frenar. pop it off at your Pittsburgh change result. is no Restart. result. Se descubrió hecho de historias que no recordaba haber vivido. Las manos guardaban la memoria de otros gestos, los pies el eco de caminos ajenos. El cuerpo era un palimpsesto, una novela reescrita por la vida una y otra vez. A veces sentía que, al moverse, estaba pasando las páginas de sí mismo. Y en la penumbra, entre sueños y cicatrices, sin saber si es artífice o testigo, había un gato leyendo. Un gato leyendo. Me estoy tomando un mate riquísimo. Nos agarraron justo, tipo. Yo traje mate, Nadu trajo mate y no sé, se puso a llevar, entonces pará. estamos compartiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos, de vuelta. Buenas tardes. Capítulo 2 de Un Gato Leyendo. Mi nombre es Martín Zubila, me acompaña como siempre Nadu. Buenas tardes. Del otro lado del vidrio Equipazo. está la gente bella de este programa. Aldana Molinaro haciendo la operación como siempre, como también está en los viernes en mi otro programa. Y Beto, como también está los viernes en mi otro programa, pero acá haciendo la coordinación de aire. Y también está Nahue, que está de espectador ahora, pero Cada vez Nahue más gente Isela, viene, ¿no? Sí, Se tenemos va tribuna. sumando. Ujú. Vos tiraste que dentro de poco vamos a tener una tribuna ampliada también, Sí, quizás. sí. Y quizás, sí. Quizás. Capaz que el martes que viene. Les hacemos la propuesta al aire, si querés, ¿eh? Los invitamos a venir. Ay, bueno. Se mueren. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿Qué bueno. tal la semana? Bien ahí arrancando, en este caso la semana, pero de la semana pasada Ujú, a esta, Claro. mucha repercusión interna de gente linda, gente amiga por el programa que hicimos. Mortal. Así que, Felicitaciones. en mi caso, estoy muy contento. Vos también, amiga. Gracias, ¿Eh? guacho. Felicitaciones. Felicitaciones, Felicitaciones a ustedes dos gente. también allá. Y a seguir, ¿no? Porque esto recién está arrancando. Es Recién. el capítulo 2 Dos. de Un Gato Leyendo, título que le hemos puesto Los Cuerpos que Narran, justamente porque vamos a estar hablando con esta del siguiente bloque, con Grimanesa Lázaro, autora salteña tucumana, Sí, que sí. hoy vive acá en Buenos Aires, de uno de los libros que salieron exactamente hace un año, en octubre del año pasado, El cuerpo de Viviana. Y es médica. Es médica, neuróloga, No es dato menor, ¿eh? Y no es un escribe. dato menor, porque habla a través de todos los cuerpos, ¿no? Algo que está muy presente en este libro. Pero bueno, de eso ya vamos a estar hablando después. También pasó que estrenó un tema nuestro queridísimo Carlos Alberto García Moreno Sí. y muchas repercusiones, también mucho revuelo. Sí, hasta en el día de hoy, redes. a la Sigue semana de la saliendo. preescucha, no se puede Sí. dejar de escuchar. Ah, es ¿sabes? No te zarpado. conté algo yo. No, creo que no. Acá nosotros estamos situados en esta calle Estamos es a la Castillo. vuelta de la fábrica. Bueno. Hello. Estamos a la vuelta de la fábrica. Yo, siempre en mi nube de pedo, hace como 6 meses, 7 Porque meses. ¿Cuánto Acuario. hace que estamos acá? Beto, 7 meses. 6 meses, ponele. 7 meses. Bueno, hace 7 meses que estoy acá. Jamás me di cuenta que estábamos a la vuelta de la Ay, fábrica. A la vuelta. Y paso cada vez que salgo del programa, ya sea de este ahora o de Gordos. Gordo. Paso por la puerta. Nunca me di cuenta. Jamás me ¿Y di el cuenta. martes pasado? El martes pasado salgo de acá, que salí más tarde porque me quedé con Beto, que nos pasamos el programa y qué sé yo, y camino, ¿viste? Veo gente tipo haciendo fila para entrar, ¿viste? Y yo digo, ¿qué carajo es esto? Miro así, carteles de In the City, afuera ahí pegados. Me quedo mirando, digo, la fábrica. Boludo, esto es la fábrica. Acá es a donde vino Nadu, digo yo. Me quedé pensando, ¿viste? Claro. En todo ese tiempo que tardé pensando, la cola estaba, había una chica tipo recepcionando. Y lo veo Iván Noble, Estuvo invitado. que estaba ahí. sí. Y digo yo, pará, Iván Noble, ese es Iván Noble, viste que está grande, Iván Sí. Noble ya no está tan grande como nosotros. Le queda mucho mejor la edad que a mí, por lo menos, pero está grande. Y en eso
estaciona el taxi. ¿Y quién estaba adentro? ¿Quién estaba? No llegué ni a desenfundar el celular. Lo bajan a Charlie, pobre. Que Ay, toma, cielo. ¡pum! Silla de rueda, ¡frum! Adentro. No llegué ni a desenfundar el, Bonito. el celular, ¿Lo ¿entendés? viste? Pero lo vi. Y después vi en redes, porque me subí y dije yo, esto no puede ser cierto. O La sea, bendición. ¿qué acabo de vivir? Ujú. Ni bien me subo al 151, mi fiel amigo, me puse a chequear las historias y sí, estaban subiendo en ese momento todas historias de él llegando, de escuchando, de los invitados que había. Claro. Estaba Iván Noble, en efecto, no es una confusión mía. Ujú. Así que descubrí varias cosas. Descubrí que me sigo emocionando por ese sujeto de sí. 70 y... ¿Cuánto ya cumple? 3. 73. Ahora cumple. Y porque acá a la vuelta estaba la fábrica, mira vos. Donde viene seguido, así que No ojo. cuenten cómo vivo. ¿Eh? Ustedes que me critican a mí no saben lo que es vivir en mi cerebro. ¿Eh? Por favor, tengan un poco más de respeto. Acuario. 1807, entonces, Vamos. así que lo vi a Charlie. ¿Qué tal? Qué tul. Eh, Qué manera de cerrar el programa, ¿eh? ¿Viste? Encima fue los 2 días de eso se estrenaba. Sí. Creo que al día siguiente de eso pasaron el tema en la radio abierta, en las FMs, y Ujú. bueno, pudimos escuchar. Decir que el tema es una especie de autocover, porque In the City salió en Kill Hill. O sea que no es un tema que no habíamos escuchado antes. Exacto. Pero obviamente sí, con toda la impronta de lo nuevo, con toda la impronta actualizada, la musicalización que le viene poniendo también la lógica del Escorpión, que Ujú. también cuenta con reversiones de temas Sí. suyos. Particularmente Kill Hill es un disco muy controversial, rodeado de toda la polémica de los derechos, de que salió, que se filtró, que después lo reeditaron 3 años después y todo eso. Así que bienvenido es que siga el viejo García haciendo lo Creando. suyo y con esas ganas Sí, de crear. Después, sí. las discusiones de cómo nos pega, el estado de su voz y todo eso, Ay, la gente no habla me porque tiene es sin gratis. cuidado. Me tiene sin cuidado. Hagan por lo menos el 90% de lo que hizo Charlie y después opinen. Exactamente. Así es lo que digo, corta. Exactamente. Sí. Bueno. Leí cada cosa, pero bueno, sigamos. Sí, hay que seguir. ¿Vos, la semana bien? Todo bien también procesando, porque es un montón de data Sí. todo lo que estuvo pasando. Sí. Y contenta, disfrutando, leyendo. Y bueno, armando cosas. Seguimos haciendo cosas con tapita. Sí, eso estuve viendo. Contame un poco. El Hombre de la Tapa, ustedes saben, El Hombre de la Tapa con Renata, es un Instagram que nuclea un montón de cosas que pasan Sí. en el ambiente, en el cual está nuestra querida Nadu formando parte también, junto con Lucas, con El Hombre de la Tapa. Contame un poco de El Hombre de la Tapa en sí, El Hombre de la Tapa con Renata, Bien, todo ese todo- el tema ese. Cómo está Sí. armado, digamos, Sí. los engranajes. Bueno, es un medio digital que Estoy se cebando un tomate de repente. Sí, sí, bueno, yo Bueno, tengo tu mate esto y es mi así. termo. Listo. Bueno, entonces es de la comunidad. Ujú. Sí, es un medio digital independiente donde difundimos bandas, artistas, propuestas, todas culturales, obviamente más ligadas a Charlie, al Luis, todo eso obviamente Sí, tiene bueno. nuestro corazón además. Se llama El Hombre de la Tapa. Sí, así que... Con Renata. Con Renata. Son como nuestros dos ejes ahí, es nacional, todo nacional. Que cumpleaños próximamente, Renata. Sí, también. Ujú. Así que, bueno, a partir de ahí, además de difundir, tenemos ciclo disco abierto, que es un ciclo que hacemos Eso. los dos. Tiene su Instagram propio para Sí. darle su lugarcito. ¿Qué es disco abierto? Disco abierto es un ciclo donde nosotros lo que hacemos es tratar un disco en concreto, Sí. que es emblemático de nuestra historia. Pasó hace poco con El Amor Después del Amor. Sí, y los dos anteriores fueron Artaud el primero. El segundo fue Yendo de la cama al living con Clics. Como, ¿viste que uno Los es del dos juntos. Sí, porque uno es del 82, el otro es del 83, entonces Sí. dijimos, los hacemos Y juntos. Yendo de la Cama con toda la parte instrumental que compone la primera parte, o sea, lo que iba a ser ¿Pubis? claro, no, pubis. sin pubis. sin pubis. Sin pubis. Así que el tercero fue El amor después del amor, que ese fue el primer ciclo que lo llevamos a Rosario. Ujú. Y estuvo bueno salir de Buenos Aires a llevarlo a otra ciudad, que además es la ciudad de Fito. Claro, sí, por supuesto. Ahí contamos con el apoyo de la tienda oficial de Fito, así que también Mirá. estábamos muy contentos con eso. Y es un ciclo que se hace, no tenemos un programa, nomás lo proponemos, siempre lo hacemos en 40, es un centro cultural. Ujú. Bueno, 40 fue iluminador de Charlie muchísimos años. Tiene un espacio y ahí es donde lo hacemos. Y en sí el ciclo consiste en escuchar el tema e ir tirando data. Consiste en dos partes. La primera, hacemos una El introducción. tema, el disco, quise decir. Sí, hacemos una introducción del contexto social, económico, Claro. político del momento, para contextualizar a la gente, ubicarla.
también del artista, sus influencias, en qué momento de su vida estaba Exacto. y demás. Después lo que hacemos es, mientras suena el disco de fondo, es agarrar los temas y rescatar citas y analizarlas. Ujú. En la segunda parte hacemos un break, en la segunda parte hacemos una charla con alguien que formó parte de laburar con el artista o en ese disco o en su vida. Claro. Y ahí charlamos con esa persona. Espectacular. Sí, la gente pregunta, está bueno. ¿Hay una fecha para un próximo disco Sí, abierto? es el 24, perdón, en el contexto de un evento que hace el espacio de 40, nosotros somos parte de esa grilla. Ajá, Y ahí vamos a hacer Yendo de la Cama al Living y Clics. bien. Bien, Sí, bien. obviamente hay otras charlas, entonces va a ser acotado. No es Iba a solo decir nuestro. de los mejores discos de Charlie, pero después está Ay, Piano sí. Bar, después están Influencia, no sé, tiene tanto que como que Es no como de sé. Luis, rescatar uno y depende de la época. Qué sé yo. Sí, así Sí. que de eso es disco abierto. Ujú, Y generalmente entrevistamos personas que trabajaron detrás del escenario, claro, porque eso es lo que más por ahí nos interesa también. ¿Quiénes fueron que eso sea posible? claro. O atrás de un disco, ¿no? Está bueno rescatar esas voces también, porque por lo Sí, general sí, es sí. el artista hablando de el disco, Claro. de la inspiración, de Que lo ya que sea. encontramos mucho Que hay material un también. montón de sí. cosas y está bueno también traer, no sé, yo fui plomo de García Claro, en este coso sí. y la verdad que, no sé, Estuve en veíamos esto, sonido, hacíamos sí. aquello. Es espectacular, eso Está buenísimo. muy bueno. Sí, está bueno. Muy bueno. Así que eso es un poco. Bueno, no sé si entretenernos mucho más, que dicen si vamos a la efeméride del Vamos. gran Lucas Tapita y ya Allá volvemos. vamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lucas Galeano, más conocido como Tapita, el hombre de la tapa. Y ahora vamos a arrancar con las efemérides del rock de esta semana. Empezamos con el 14 de octubre, un día como hoy, en donde se hicieron muchos lanzamientos. En primer lugar, el 14 de octubre de 1969 se publica el LP de Elvis Presley llamado From Memphis to Vegas. Otro 14 de octubre, pero de 1977, sale a la venta uno de los LPs esenciales de la historia del rock, Heroes, de David Bowie. Por último, un 14 de octubre de 1991, Queen publica la canción El Show Debe Continuar. Esta sería la última canción publicada por el grupo mientras Freddie aún se encontraba con vida. Fallecería un mes después, el 24 de noviembre de 1991. Sabiendo que Charlie publicó In the City con Sting, no quería pasar por alto que un 15 de octubre de 1988 estos se conocerían en el marco de un recital hecho en River, parte de la gira de Amnistía Internacional bajo el lema Derechos Humanos Ya. Pasamos al 17 de octubre, pero de 1961, en donde se dio un encuentro entre dos personas que cambiaría la historia de la música, Mick Jagger y Keith Richards. Ambos se conocieron de niños y se reencontraron en una estación de tren en Dartford, Inglaterra, el 17 de octubre de 1961. En este encuentro casual, Mick viajaba con discos de blues de Chuck Berry y Muddy Waters, y Kate se dio cuenta de los álbumes que tenían. A partir de ahí, surgió una conversación sobre su amor a la música, lo que llevó a que decidieran formar una banda juntos, los Rolling Stones. El 17 de octubre también es una fecha de cumpleaños muy especial, el de Renata Yoyein, diseñadora de vestuario, reconocida artista plástica, escenógrafa, diseñadora e ilustradora argentina nacida en 1949 en la ciudad de Buenos Aires, quien estará cumpliendo sus 76 años. Otro 17 de octubre, pero de 2003, se estrenaba el álbum Detonador de Sueños de La Renga, con clásicos como La Razón que te demora o El Ojo del Huracán. Pasamos al 18 de octubre de 1926, fecha en que se cumplirán 99 años del nacimiento de Chuck Berry, uno de los pioneros del rock and roll allá por la década del 50, marcando una era con clásicos como Johnny B. Goode, Rock and Roll Music o Maybelline. Cerramos con Babasónicos, que un 19 de octubre publican dos discos. Por un lado, en el 2003, Infame, con temas como Risa o Irresponsables. Por otro lado, también un 19 de octubre, pero de 2005, lanzan el disco Anoche, con temas icónicos del grupo como Carismático o Yegua. Estas fueron las efemérides de la semana. Soy Lucas Galeano, Tapita, el hombre de la tapa, y nos encontraremos la próxima semana para seguir repasando la historia del rock a través de las efemérides de la semana. Muchas gracias.
El 14 de octubre de 1977, David Bowie publicó Héroes, su 12º álbum, grabado en pleno Berlín Oeste con Brian Eno y Tony Visconti. Esa placa, parte esencial de su trilogía de Berlín, se convirtió en emblema de resistencia, belleza y melancolía urbana. Casi 13 años después, el Duque Blanco subía al escenario de River Plate el 29 de septiembre de 1990 para el Derby Rock Festival. Y en algún punto de esa noche, entre la multitud entregada, Bowie entonó Héroes. El estadio se llenó de esa voz, de ese grito colectivo. Hoy recordamos Héroes y lo revivimos con esa versión en vivo del Derby Rock Festival en nuestro país. I wish I could swim like dolphins can swim. No, nothing will keep us together. We can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. What you say? I said Thanks.
Entrevistas. Es en bestia. Literatura. Rock. It's freaking awesome. El fin de semana estuvo mi mamá en mi casa Ah, mira. y le mostré, hay una, no sé si decir youtuber, pero bueno, Ujú. la piba hace videos de YouTube, que es música, es andaluza y nada, como que hace muchas versiones de guitarra, toca un instrumento que uno no sabe que existe, Ujú, ¿viste? O sea, lo ujú. toca de una manera que vos decís, ok, yo no sabía que la guitarra se podía tocar así. Y tocó un cover, o vimos un video de un cover de I Will Always Love You, de Whitney Houston. Ujú. Y Wow. rastreo esto hasta ese momento porque hoy de repente estuve todo el día cantándola en mi cabeza, ¿viste? Y no es un tema, no es que me puse a cantar, qué sé yo, el rock del gato, ¿entendés? Claro. O un tema que así, tenés que estar cantando. Sí. No da la voz para eso. Pero bueno, estuve con eso todo el día. ¿Qué va a hacer? Qué lindo momento con tu vieja. Ah, sí, no, igual con mi vieja. Eso lo está mejor. bueno. Le mando un beso que nos escucha y... No, ¿cómo se llama tu mamá? Claudia, Bueno, Claudia, un beso. la Dile. Claudette. Que el domingo es el Día de la Madre, ¿eh? El domingo es el Día de la Acuérdense de Madre. saludar a las madres que de verdad ejercen ese rol que no toda mujer lo ejerce. Así Lo más que, importante que tenemos son nuestras viejas. Sí, y más si son unas capas, hay que decirlo. Sí, señor. Así es. Bueno, vamos a estar hablando en breve con Grimanesa Lázaro. Grimanesa nació en 1991 en Tartagal, Salta, aunque su infancia y su formación la hizo en Tucumán. Formación en medicina. Como médica, se especializó en neurología y ejerce su profesión en Buenos Aires, creo que en el Ramos Mejía, ya se lo vamos a preguntar, porque me acuerdo que en un momento Sí, creo que... habló de Pablo Grillo y todo Sí. eso, y me parece que estaba ahí. Entonces alterna entre guardias, pacientes y los momentos que tiene de escritura. Eso está presente un poco para mí Sí, en sus textos. en sus textos. Mm. Sí, porque hay mucha cuestión del cuerpo, más allá de que me parece que estamos haciendo un juego berreta de como el libro se llama El cuerpo de Viviana, hablamos de los cuerpos y no es así. Es los cuerpos, la corporeidad de La cosa, sí, el material. está muy presente Mm. en los relatos, ya sea de gente que cuida a otra gente o gente que lo vive en sí mismo. Y es algo que está muy presente Sí, en el sus cuerpo como cuerpos. medio. Y claro, y yo rastreo que debe tener que ver un poco también con su profesión. Todas cuestiones que les vamos a, Sí, a preguntar. Yo, a preguntar. Sí. En el 2015 participó de la antología narrativa tucumana contemporánea. En el 2018 fue finalista del premio Ficciones en el Ministerio de Cultura de la Nación con el cuento Camión, que está dentro del Cuerpo de Viviana. En el Cuerpo de Viviana hay 3 cuentos. El Cuerpo de Viviana, que es el primero, Camión, que es el segundo, y Bermejo, que es el tercero. En octubre del 2024, hace exactamente un año atrás, salía El Cuerpo de Viviana, su segunda publicación de relatos largos o cuentos, como le quieran decir, editado por Blat y Río. La primera, que también es un librazo y muy recomendado, es Niña y Basurero. Muy bueno también. Decíamos que en este libro son 3 los relatos: El Cuerpo de Viviana, Camión y Bermejo. El relato está asignado por la desarticulación de lo cotidiano, por algo que sucede que desarticula absolutamente todo lo que tiene que ver con la cotidianidad de sus las personajes. rutinas, La sí, rutina, demás. todo, te lo plantean como que, bueno, yo venía haciendo esto, yo era esto, aquello, lo otro, Hasta y que se tú- desarticula todo. Y ahí la tenemos en pantalla, a la gran Grima. Hola, Grima, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. bien. ¿Vos? Todo bien, por suerte. Te escuchamos muy bien, fuerte y claro, y te vemos muy bien Sí. también. Estás justamente trabajando en este momento, ¿no? Siempre que un día de semana me quieren hablar conmigo, me van a encontrar en el centro de salud. Bueno, tenemos un ratito, así no te queremos quitar mucho tiempo, pero bueno, vos sabés, porque yo con ella venía hablando desde el año pasado. Este libro decíamos que se publicó en octubre, si mal no recuerdo, corregime si me equivoco, en octubre del 2024. Yo lo recibí por suscripción. Y yo ya quería hacer, yo venía haciendo el programa en su formato podcast y bueno, pasaron un montón de cosas y se dilató. Lo primero que hice porque este es el segundo capítulo, lo primero que hice cuando dijimos, bueno, vamos a activarlo semanalmente, es decir, bueno, le tengo que escribir a Grima
y tenemos que hacer esta nota. Espero que se acuerde de mí. Y sí, se acuerda. No, sí, ¿cómo que no? Por supuesto. Muchas gracias por tenerme en cuenta, la verdad. Hablábamos del cuerpo de Viviana y decíamos, sin querer hacer el juego berreta de, como el libro se llama, El cuerpo de Viviana, hacemos todo este tema de los cuerpos y qué sé yo, porque creemos realmente que es así, que en el cuerpo de Viviana, en estos 3 relatos que forman parte del cuerpo de Viviana, hay una corporidad. Los cuerpos son atravesados por cosas que los fuerzan a desarticularse en algún sentido. ¿Cómo viviste vos eso desde tu doble perspectiva? Es una pregunta que calculo que te habrán hecho un montón de veces, ¿no? Como médica que además está escribiendo sobre esto. Sí, obviamente mi escritura no es bastante cercana a lo que yo me dedico, ¿no? A mí me pasó algo que es como yo tuve un shock laboral cuando terminé la residencia de neurología. Ujú. Porque, claro, uno inexperto va pasando por trabajo, a los médicos nos pasa Sí. lo mismo, ¿no? Y uno de mis primeros trabajos fue en un centro de rehabilitación. Y me encontré con otro tipo de cuerpos. Yo estaba acostumbrada a pensar cuerpos desde el punto de vista, digamos, literario, ¿no? Porque tengo algo de formación en Claro. literatura. Tenía otros tipos de cuerpos, que fue mi formación en un hospital de agudos. De repente me enfrento a la realidad de los cuerpos de un hospital de crónicos, Claro. ¿no? Y encima con la particularidad de, o sea, siempre es mejorar a alguien que se siente mal en el momento, personas que estaban en coma hacía muchos años. Y me empieza a hacer un montón de preguntas de qué ¿Cómo es su rol vida? ocupan esos cuerpos en nuestra sociedad, ¿no? Claro. ¿Cómo puede, o sea, era algo que es bastante simple de pensar si uno se pone, sí, o sea, se ve en películas todo el tiempo. Ujú. Y ahí está mi segundo shock, ¿no? Todo lo que yo había visto en películas o leído en libros, contrastarlo con esa realidad Claro. que estaba viendo en el centro de rehabilitación. Y un poco del cuerpo de Viviana me surgen de todas esas preguntas de cómo narrar esto que a mí me parezca un poco más honesto, ¿no? Y con la complejidad que tiene para las personas que rodean a esos Exacto. cuerpos, ¿no? Sí. Y bueno, yo me inspiro mucho de historias reales porque converso mucho con los Familiares. pacientes que sienten. Y así un poco surgen las historias, que no son historias reales, pero un poco de toda esa inspiración, Sí, ¿no? sí, hay algo real detrás de eso. Bueno, Pero para un médico es como una forma, claro. son unos cuerpos en particular y me interesó, me parecía que estaba poco Disparadores, explorado. digamos, son los disparadores que te Sí. llevan a... Yo siempre digo que cuando hablamos del género del realismo, ¿no? Como género literario, el realismo supone que vamos a estar contando cosas o hablando cosas o leyendo cosas que tienen que ver con la naturalidad, pero en mi humilde opinión, la diferencia está en las pequeñas cosas. Cuando nosotros contamos cómo una persona agarra una pava, pone esto, dónde está Total. puesto el ojo, ahí se nutre de eso para decir, ok, esto es lo real que está pasando. Y una de las preguntas que a mí me surgían cuando iba leyendo las diferentes cosas es que, si bien son 3 realidades completamente diferentes, las 3 transitan en un norte argentino, del cual vos nos traes al relato, ¿no? Y con pequeñas cosas como que vas conectando con un ambiente, con algo, y forma parte de lo que decíamos, no me acuerdo dónde lo escribí, pero que lo más difícil que tiene, y algo que vos resolvés muy bien, es justamente crear un clima que te abraza, que te nutre, en el que vos te sentís parte y que vas entendiendo todo eso. ¿Cómo se trabaja eso a la hora de escribir? Porque, claro, yo lo puedo detectar al momento de leer, pero a la hora de escribirlo me imagino que no debe ser tan sencillo. Y ahí quizás me ayudó un poco de Damián. Vos sabés que yo cuando me mudo del norte hacia la capital, Ujú. yo lo conocía a Damián Ríos y él me aceptó muy generosamente en un taller literario que él daba. Es uno de los de la editorial, ¿no? Él es, sí, Black y Ríos, Ríos. él tiene, exacto, Damián Ríos. Y él me marcó eso, me dice, mira, esto acá en Capital no sé, no lo imagino. O sea, me hizo ser como consciente un poco de Claro. eso que vos estás diciendo. Y me di cuenta que yo tengo una manera, como una manera de imaginarme esos mundos y de narrarlos. Y lo empecé como a practicar y explorar. Para mí es natural. Claro, claro. Después me llamaba la atención que a otra persona me diga, mira, que esto acá es un poco extraño. Y después, yo siempre que pienso
pienso las cosas como escenas, ¿no? Como de una forma Claro. más cinematográfica, y quizás por eso me detengo un poco, porque entiendo lo que siente el personaje, pero también lo veo sentado Claro. haciendo algo, Ujú. rodeado de objetos. Ujú. Justo para eso iba como hacia ese camino iba mi pregunta, Ujú. que me llama la atención de esos dos mundos, ¿no? La medicina, que es la vida real, lo que ves todos los días y que tratás con personas que tienen un cuerpo, digo, ¿no? Como ser consciente de que no es solo la cosa, sino que ese cuerpo tiene un alma, que le pasan cosas y es lo que a vos te genera para vos poder escribir, supongo, ¿no? Esto. Cuando vos decís, bueno, yo escribo y esto es tan importante como mi profesión al punto de decir, voy a escribir sabiendo que lo quiero publicar, ¿se entiende? Sí, ahí quizás genera un poco de polémica. Pues yo era muy chica, soy escritora antes de querer ser médica. Ahí Claro, va. sí. A mí me Bien. gusta. Yo desde que tengo 4, 5, 6 años pensé que quería escribir, pero es muy raro. Yo no lo entiendo muy bien porque no creo en la mistis, o sea, nadie es iluminado por nada. Pero yo quería publicar. Tenía 5 años y pensaba cómo iban a ser. Materializaba en mi mente objetos, libros y planificaba cómo eso iba a estar publicado. No sé, para mí siempre tuvo algún tipo de importancia, de peso. Después hasta se volvió una cuestión política porque vieron que los escritores de provincia, está toda esa discusión de que es Ah, bastante difícil llegar ujú. a las editoriales y todo. Pero no sé por qué en mí siempre hubo un impulso de querer como Y publicar. No tiene que ver con un impulso de querer fama, no, lectores, ventas, No, sino una no, es necesidad totalmente de tuya, independiente. sí, de tu esencia, una necesidad que Pero tenías de hacerlo. quizás que siento que tengo como un mundo particular que valdría la pena que sea compartido, ¿no? No que le gusta a todos, pero que sea compartido esa visión, como una literatura distinta que podría llegar a tener un lugar, no sé. Bueno, Mm. bastante bien, ¿o No quiero sonar que No. yo No, tengo igual. algo más importante para decir que otra persona. Sé que hay No, pero sí escritores que no valioso. les interesa un poco eso de compartir lo que han hecho, Igual pero es. quizás ese es el impulso que a mí me hace ir por Claro. guardia a los talleres y comprar Claro. libros y Total. volver y que me Sí, no hay duda. corrijan. No, Sí. además hay algo que, bueno, te lo dijo Ríos cuando viniste acá. Yo lo voy a, no traducir, pero llevar a otro lado, que es, hay algo genuino en la escritura, de lo que vos decís, ¿no? Esta necesidad de escribir, ok, está bien, sí, necesidad de escribir, por ahí tenemos todos, y yo he escrito un montón de cosas, y las leo y digo, esto es igual a las 80% de las cosas que ya leí. Y hay algo muy genuino en los relatos, en lo que vos estás compartiendo, que nos trae, o que yo lo grafico como que nos amplía en realidad la frontera de lo que uno conoce como la Argentina. A ver, no vivo en un termo, sé que la Argentina es más grande que lo que te dicen en el AMBA, pero a veces uno se confunde. Y cuando se encuentra con este tipo de textos, decís, ok, está bien, vas conociendo, vas ampliando las fronteras de tu país. Calculo que al momento de escribir eso también juega un rol, que vos lo tomás como algo natural, pero que vos podrías escribir de, no sé, de cualquier cosa que pasa ahora acá y elegís seguir contando ese tipo de historias. Entiendo que también tiene que ver con eso. Sí, la verdad que es un poco la pelea. A mí, sobre todo, por ejemplo, en el primer libro que yo saco, que Niña y basurero. hay niña, es una mamá que tiene una nena discapacitada en una localidad del interior de una provincia pequeña de Sí, 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 Argentina, sí. ¿no? Y yo digo, puede ser un personaje de la literatura argentina. Claro. Y es, o sea, la vecina que quizás tuviste en Sí, algún sí. momento de tu vida al frente. Y ahí es porque también me da, digamos, yo tengo mucho peso de la oralidad. Como trato con muchas personas de distintos lugares donde viven, distintas clases sociales, y tengo mucho relato oral, y a mí me conmueven muchas cosas orales que yo escucho, y quizás es por eso que defiendo que pueden ser historias de nuestro país, pero Total. tampoco sé muy bien cómo, porque seguramente es un poco más inconsciente, ¿no? Pero yo cuando recibo esas historias orales, para mí tienen una cierta importancia, y seguramente es por eso que quizás lo puedo transmitir después en la literatura, porque la primera interesada en esas historias soy yo, Sí, ¿no? claro. Sí. Por Sí, eso me que sirve se... tanto ser médica quizás para ser escritora. Claro, claro. ¿Ibas a decir algo? No. También está esto de que, bueno, en este año y
vos me dirás quizás incluso más, tuviste cierto contacto, por ejemplo, con Selva Almada, que ofició creo que de presentadora del libro en alguna oportunidad y que, bueno, supongo que tendrán su relación y te habrán llevado también esta, no sé si comparación, pero como que es un mundo similar el que habitan las dos como escritoras en algún sentido. ¿Te han hecho alguna vez alguna pregunta en relación a Stephen King, por ejemplo? No. Un poco, algunas veces sí, porque en realidad esto es un chisme. No, Amo. Damián quiere que yo me dedique a escribir terror, ¿no? Porque Bueno. creen en esto de lo siniestro, de Claro. Bueno, que lo que es tan real los que se somos termina volviendo siniestro, ¿no? los que Ujú. somos lectores de Stephen King desde chico, porque yo leí, casi que crecí leyendo Stephen King, entre otros autores, pero Stephen King particularmente, por ahí también hay, no sé si un prejuicio, pero hay como una especie de lectura que se hace sobre, bueno, que es una literatura, no sé, de fantasía o de terror o qué sé yo, y eso está presente en los relatos, pero cualquier persona que escribe o que lee a menudo sabe que un relato no se compone estrictamente de una sola cosa. Hay presente un montón de cosas. Yo seleccioné, si me permitís lo voy a leer, un segmento de, creo que esto es del cuerpo, sí, del cuerpo de Viviana, eh, en esta parte donde dice, si bien nunca habíamos hablado de la muerte, sí lo habríamos hecho 2 años antes sobre quedar en coma. Ella me había dicho que la gente se recupera, que no vale la pena desear que se mueran rápido. Había muchos ejemplos. Yo no quería saber nada con vivir dormido y rodeado de cables, pero le había dicho que era válido lo que ella pensaba. Pero ahora el cuerpo de Viviana se deshilachaba. La piel morena, sin tener contacto con el sol, se había puesto casi de color azul. Los orificios de la nariz estaban llenos de costras por la sonda de alimentación. Un poco de pelo crecido trataba de proteger esa parte de la piel. Las cejas le inundaban la frente. En los lagrimales a veces le aparecía pus. Algunos huesos de su cuerpo se volvieron prominentes, como las articulaciones del hombro y de las rodillas. Crujían como teclas. Tremendo. Hay una cuestión a veces casi tétrica que pareciera ser tétrica, pero que a la vez es muy real. Sí. Eso está muy presente también en un montón de cuentos y tenemos ejemplos a rolete de Stephen King, ¿no? Por ejemplo, en The Body, que acá fue película Cuenta conmigo, Stand by Me, en La zona muerta, otra de las está presente esa literatura también. O sea, esa manera de graficar lo horrible que está viviendo una persona, pero que es real. Es la verdad. Es o sea, 100% sí, real. No se adorna, digamos. Entonces ahí tenés, ¿ves? Una especie de comparación que por ahí no sé si te habían hecho alguna vez, pero con Stephen King. Yo te lo súper agradezco. A mí a veces me hacen comparaciones con autores. Yo soy muy lectora, estudié mucho, hice mucho taller literario. Jamás voy a decir que a mí las historias me vinieron y se escriben. Porque Claro. la verdad es que tengo mucho estudio de la literatura, ¿no? A mí me gusta mucho, yo cursé un poco de letras en Tucumán. Yo te lo agradezco, obviamente me invade como una cierta humildad que nunca te voy a decir nada así, mira cómo yo me parezco a Stephen King, pero la verdad que estoy súper agradecida de la comparación y tengo eso, yo escribo esas cosas que después hasta me da vergüenza, imagínate compartirlas al principio con un poco de timidez porque son fuertes en cierto sentido, pero a mí me interesa eso, que es como la vida, así como la veo, cruda. y así como le toca ver a los otros. Sí, Y es los cruda. otros, como una mirada, detenerse un segundo en algo que al otro le toca ver eso, ¿no? Y creo que como artistas a veces es difícil hacerse cargo, pero yo tengo esa visión y lo estoy tratando de volverlo encima artístico, ¿no? Volverlo literario. También algo que pensaba en relación a esto, bueno, yo tuve una pareja médico y toda la parte de la carrera del estudio, nada, estaba con él, entonces hacía guardias cuando te escuchaba que hablabas de tu trabajo en diferentes espacios. Las guardias si caían a casas por ahí donde vivían 11 personas y se estaba infartando y tenía que sacarlo. Digo, y a escribir o relatar con tanta crudeza, la cual agradecemos porque es la verdad, es lo que hablábamos recién, sin adorno. Yo creo que los médicos, y esto es algo por mi vida propia, de haber compartido muchos años de vida con un médico, de que se tienen que volver de alguna manera, no digo apático, pero sí como generar cierta distancia y para poder mantenerse enteros, digo, ¿no? Y entonces es fácil decir, bueno, tenía pus, como que no da impresión, no, hablan con una crudeza que creo que es necesario que se la hagan. Claro, porque si no nos detenemos acá y vamos a estar llorando
hay que seguir, hay que sacarlo, digamos, ¿no? Sí, es bastante complejo Entonces y es muy nosotros difícil. ocupamos un rol. O sea, Ujú. yo no estoy acá para llorar con vos, llorarás con tu Exacto, amigo. ¿ves? Claro. Uno como el médico en la sociedad cumple otro rol. Te tenés que ¿no? curtir, además, no te queda otra. Sí, es complicado. Aparte, digamos, es una carrera con poca formación humana, humanística. Sí. No, Yo me ¿no? acuerdo que lo escuchaba decir, bueno, en la 8, porque hablaba por teléfono en las guardias y él está de guardia, pero pasiva en Sí. casa, y era, bueno, en la 8 hay un riñón, en la 9 hay un corazón. No, pero y yo Es le que- decía, es que yo convive artista con un plástica, médico. le decía, pero ¿cómo se llama? ¿No está Pedro en la 3? No, no un corazón, un riñón. Y eso a mí me chocaba un montón. Bueno, claramente. Es No muy digo que sea el chocante, motivo, pero no es estamos muy- juntos. Es un lenguaje, yo te juro que es como un código, es Sí, como, lo tenés que como un hacer. lenguaje Difícil. codificado que uno termina diciendo lo importante y deja de lado esa subjetividad, pero Sí. ya vas a ver que cada médico se vuelve a su casa con un montón de carga y esto que Sí, lo otro. sí, lo por veía. supuesto. Pero es muy gracioso cuando tenés una pareja médica escuchar esa conversación. Ay, sí, pero yo además era tipo, qué insensible, porque yo artista plástica, Sí, tipo, somos terribles. y era como, che, me choca ya. Tipo, no estoy terrible, de es acuerdo con terrible. todo esto. Yo Después, sí, fue cirujano tuve una plástico, pareja que no es imagínate. médica. No. Es Y feo. claro, quedaba así con los ojos abiertos porque también está esa cuestión romántica de que el médico, la profesión. Claro. No, es muy gracioso. Es que yo Sí. creo que igualmente si no lo lográs separar, llega un Sí, punto sí. que te va a afectar mucho más de lo que no, ¿no? Tenés que curtirte con esas cosas. A mí me Sí, pasaba con, va sobreviviendo, sí. en Sí. servicio social, bueno, asistencia social, servicio no se dice más, trabajo social, había una compañera que trabajaba, yo ayudaba, no es que estaba cursando eso, y había una compañera que trabajaba en un orfanato Mm. y me pasaba un poco esto, ¿no? Que decía como, no, Pepito no tiene papás, ¿no? Y hablaba Sí, sí. con un nivel De frialdad. como vos decís, claro, frialdad, por decirlo de una manera, y ella me dijo una vuelta, ¿sabes lo que pasa? Si no me curto, Sí. me muero a los 3 días. El tema es que, ¿sabes qué? A mí me pasaba, hablando de esto, ¿no? Del poder separar, no dejar de ser empático, pero a la vez separar para No, pero debe protegerse ser muy uno. difícil. Es muy difícil en la convivencia porque además a mí me pasaba que eso se trasladaba a la vida personal. Claro. Entonces ya no había ni empatía por cualquier cosa que quizás a mí me parecía algo lindo. Era como, pero no te pasa nada. Era como, por eso te preguntaba recién, o sea, Y que hay ahí una beta medio psicópata de que. Y también está esa beta de que vos tenés que medio que creerte que podés salvar el mundo en cierto Sí, sí, sentido, Claro. sino que no vas a poder ser médico si no tenés ese No, no, sentimiento, total. ¿viste? Sí, es una mente es complicada. complejo, a mí. complejo. Sí, Eh, complejo. Y a mí el arte ahí, esa mirada de lo sombrío, de lo real, hablar con muchos médicos la tienen. Yo la estoy transformando en En literatura. literatura. Que en un punto pero- igual capaz es también bajarla, ¿no? Sí, Bajarla a y un vos plano. sabés que me han escrito médicos. Me han escrito médicos que se han animado a escribir un poco más Mirá. después de haber leído los textos. Bueno, justo hermoso, de- ¿ves? Estaba bueno Escribí una mostrar. contratapa de un médico de Santa Fe que sacó su primer libro y él lo dice. Es como que después de leer, como que sintieron ese permiso de Ujú, poder Espectaculares. volver Mejor. eso que era como muy tabú de que el médico va a hablar así de algo, Claro. plasmarlo, ¿viste? Sí, Sí. la verdad que eso me reconfortó un montón porque, Obvio. wow, no, o sea, Sí. llegar a una persona que te diga una cosa así. Bueno, acá a veces lo decimos, ¿no? Yo qué sé cuánta gente nos escuchará o nos verá. Claro, Pero yo hago algo o hacemos algo que nos gustaría escuchar. Entiendo que también del otro lado funciona igual. O sea, vos escribís algo que decís, che, esto me resulta interesante escribirlo porque me gusta leerlo. En un Y así punto. como yo hay otras personas, entonces. Hay una. Yo vengo del palo de las letras y me gusta mucho, viste, analizar estas cositas. Y cualquiera que vos estudiaste, tenés cierta formación, dijiste, en Sí. letras. Y está todo esto de la tragedia griega, ¿viste? Como género. En los 3 relatos, Sumo Niña y Sumo Basurero, porque me parece que también ahí está, también pasa, ¿no? Que los personajes se viven o lo viven como algo disruptivo que pasa en tu vida, que te transforma tu cotidianeidad y te va llevando hacia una especie de camino anticamino del héroe, porque en lugar de terminar mejor que como empezaste, terminás peor. Y se siente esta cuestión de tragedia griega, ¿no? Del Edipo, del Hamlet, todo eso que uno lo percibe a veces. ¿Es algo que buscas adrede? ¿Es algo que dijiste, bueno, me salió así? ¿Donde termino los cuentos de una manera abierta en algún sentido, como para que quede la reflexión en uno lector? Sí, sí. Sí, porque, bueno, quizá por esa mirada particular de cosas más crudas, se me hace difícil
el gran final feliz. Creo que hay otras Claro. realidades, hay Ujú. otras fronteras, hay otros espacios, hay otro modo de relacionarse con el dinero y las profesiones. ¿Viste? A mí me interesa ese costado, digamos, de... La marginalidad, al Sí, margen. me interesa un poco eso, tampoco quiero caer, yo cuando era un poco más chica, como que me decían que yo escribía literatura social. Ujú. No era mi intención, ¿viste? No es mi Claro. intención relatar una comunidad. No, o sea, quería como, bueno, perfeccionar un poco eso, pero sí, está. Y justo en Basurero Claro, por eso lo eh, traía también. tiene todo este tema también coral, ¿no? Ujú. Del pueblo hablando sobre una situación que digamos, que después va a tener consecuencias sobre toda esa sociedad. Ujú. Y sí, está relacionado un poco con los textos clásicos. Yo leo bastante textos clásicos. Ahora estoy preparando un texto de la gente, estoy volviendo a leer a Tito Livio, digamos, para un pedacito que... ¿Los volúmenes de sobre- la historia? Quiero relacionar, viste, cómo él narra la violación de Lucrecia, Ah, claro. para relacionarlo un poco con lo que pasó con las 3 chicas Sí, sí. asesinadas, viste, como la mujer como mensaje político. Bueno, a mí me gustan mucho los textos clásicos, sí. Sí, que claro, si vienen, vienen Sí. como anillo al dedo, en muchos Sí, casos. bueno, ideas. Son temas que terminan siendo recurrentes a lo largo de la historia de Es que la está todo civilización. escrito Sí. Claro, ya que sí. en la Biblia y en los textos clásicos, sí, porque sí, nosotros sí. hacemos somos variaciones. Pero de pasa esas también en la interpretaciones. música, pasa en las artes plásticas, pasa, o sea, es como... Sí. Y Bueno, uno no te vamos a quitar mucho más tiempo. Quiero preguntarte futuro narrativo. O sea, ¿qué viene ahora? ¿No? ¿Qué Este viene ya ahora? cumplió un Mira, año, ¿no? Yo siempre estoy escribiendo, Ujú. siempre lo estoy pasando a Damián, tipo, viste, con la intención de... tuve otro trabajo que también me marcó mucho porque fui neurólogo durante casi 2 años en José C. Paz, en un Ajá. hospital de provincia. Cerca de mi casa, va, yo vi un tigre. Otra realidad, Claro. otra población, y ahí escribí una pequeña novela de un chico superdotado en ese medio. Ujú. No sé, me ¿Superdotado llamó a mí intelectualmente? Sí, o sea, como con altas capacidades Wow. intelectuales, ahí, ¿no? Y con todo, obviamente, las desventuras que puede tener una Obvio. crianza, Mm. está un poco orientado Claro. ahí, ¿no? Ujú. Después escribí otro texto breve de una mamá mayor con un hijo discapacitado, Bien. que ella no quiere morir por Oh. no dejar solo a Claro, su para hijo. no dejar solo. Eso Bueno, es muy común, es una ¿eh? pregunta que, claro, que Es re común. surge. Ahí fue otro disparador, escribí otro su pequeño texto y ahora di, o sea, una vuelta, ahora lo que estoy trabajando ahora es una vuelta 360 de un hombre que quiere vivir solo en un campo y empieza a ver fantasmas. Mirá. Bueno, te está Así yendo que para el son lado de... cosas, Bueno, ¿sabes? vamos. Claro. Yo siempre estoy escribiendo, digo, realmente los textos están, digamos, salen a la luz en un año, pero tienen... Sí, a me veces imagino tienen que otro sí. tiempo, Me ¿viste? imagino que sí. Sí, pero... Sí, sí. Sí, Me imagino que si es por mí, yo quisiera tener otro libro. Sí, Eso sí. depende Es una de un necesidad. montón de cosas. Bueno, pero va a salir, porque Sí. material hay y calidad sobra. sé yo. Así que va a salir. Sí, Sí. pero más o menos en esas líneas he seguido como escribiendo. Y ahora estoy un poco, con el último ya estoy un poco más alejada de la medicina porque ya no va tanto por ahí. Claro. Mm. Sí. Bueno, explorando. Bueno, Grima, muchísimas gracias. Muchas Grimanesa gracias. Lázaro. Gran nombre, además, hay que decirlo. Sí, Era el que- nombre de tu abuela, si mal no Y recuerdo. el que me nombre dijiste. de mi bisabuela Ah, de tu bisabuela. que vivía en Perú. Sí. Y es real, es un nombre, es su segundo nombre real y es un nombre que es. Viste que la gente busca seudónimos, vos tenés un nombre hecho para la literatura. Sí, a mí Sí. nunca me molestó mi nombre. Es un Pero nombrazo. en Perú no es conocido porque no es un nombre latino, ¿viste? Claro. Claro, yo le iba a preguntar eso, el origen de su nombre. Sí, es un nombre europeo, pero de Europa. No sé por qué mi bisabuela tenía ese nombre. Justo Turner, que era una escritora sobre la novela indigenista en Perú, Ajá. tiene como 10 nombres, un nombre es Grimanesa. Mirá. Así Mirá. que me parece Bueno. que por ahí anduvo dando vueltas por la inmigración. ¿viste? En Espectacular. Perú. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias Gracias. por esto. Muchas gracias por el espacio. Atento a lo Muchas que se gracias. venga, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, vos. Grima. Chau. Chao, que estés vos. muy bien. ¿Y qué nos vamos escuchando, querida Nadu? Bueno, nos vamos escuchando. Nena. Nena Genix es Ahí la banda, va, sí señor, Nena ahí va. Genix. Está Y el tema es Pulso. Pulso. Ya volvemos y nos despedimos. Ya volvemos. Estoy cansada de arreglar
Bueno, volvemos para despedirnos. es. Vamos a mencionar, que me estaba apuntando el gran Betito desde la ¿Qué coordinación, haríamos que sin vos, Beto? saludar a toda la gente linda que nos está viendo en Twitch. Anita, que está en California, si mal no recuerdo, pone dónde puedo conseguir sus libros fuera de la Argentina. Es una gran lectora, además de oyente o no sé cómo se dice, espectadora de Ahora nuestros oyente, programas, sí. de este y de Gordos también, y es muy lectora, Anita. Entonces, me voy a anotar este tipo de preguntas para hacérselas a todos los que nosotros entrevistemos, porque ella siempre termina queriendo. Ella se compró el Eternauta porque nosotros hicimos un capítulo del Eternauta. Y preguntó por el de Martín del martes El pasado. del Martín, sí, está hablando con la editorial porque Mm. Martín le apuntó. Yo lo que te puedo decir del cuerpo de Viviana, Anita, es que cuando yo tuve, el tiempo que tuve la suscripción a Kindle Unlimited, ahí estaba para descargar. Así que entiendo que si tenés Kindle o alguna posibilidad de acceder a alguna plataforma así de lectura digital, lo podés o bien comprar o bien descargar directo si tenés el Kindle Unlimited. Yo en un tiempo lo tuve, después caí a los encantos de la piratería, como corresponde. Bueno, señores, señoras, esto ha sido el capítulo 2. Gracias por mirarnos y escucharnos un martes más. Así, señor. El programa se llamó Los Cuerpos que Narran, Mm. por lo que hemos hablado con la gran Grimanesa Lázaro, por El Cuerpo de Viviana, un librito que se estrenó, por así decirlo, hace un año exactamente. Agradecerte, Nadu, por la A compañía, vos también. por esto, al Betito en la coordinación, por equipo. supuesto, al Dana Molinaro, la gran operadora que tiene este programa. No iba a decir la radio, Nahuel, ¿eh? No. Este programa. Nahuel Isela, que está también del otro lado. Mi nombre es Martín Zubiela, capítulo 2 de Un Gato Leyendo. Y nos vamos a ir escuchando otro tema más. Sí, vamos a irnos con Naima de Mersault. Mersault de Naima, sí. Muy bien, hasta luego. Será hasta el martes que viene. Chau, chau. Adiós.